Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 2 de diciembre. Vamos a ver la palabra en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 8 al 18. El título del devocional de hoy es Participa de las aflicciones por el Evangelio. Si en el pasaje de ayer encontramos la ternura y amor del apóstol Pablo hacia su hijo en la fe Timoteo, hoy encontramos palabras fuertes de exhortación. Y las palabras del apóstol Pablo hacia Timoteo van a ser palabras que tristemente hoy en día dentro de los círculos cristianos casi no se escuchan. Lo que escuchamos hoy en día son palabras como estas: Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, decreta salud y sanidad en el nombre de Jesucristo, todo te irá bien, Dios quiere darte tu mejor vida ahora aquí en este mundo. El apóstol Pablo dice todo lo contrario a su hijo Timoteo. Le dice: no te avergüences del Evangelio y de mí, que estoy ahora en cadenas. Soporta las aflicciones por la causa de Cristo. Sé fiel hasta la muerte. Tú como cristiano, oh Timoteo, puedes esperar la persecución. Todo hombre que desea vivir una vida piadosa, entregada a Dios, una vida santa, sufrirá persecución. Vamos a ver la palabra aquí en 2 Timoteo 1, versículos 8 al 18. Las palabras del apóstol Pablo, un hombre que está escribiendo desde una prisión. Un hombre que no solamente predica la perseverancia, sino que lo ha vivido en su propia vida y está esperando la ejecución por predicar el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, yo creo que tristemente los cristianos hoy en día somos muy suaves, muy débiles. Somos demasiado debiluchos en comparación a cómo eran los creyentes antes. Fuertes, valientes, esforzados. Perseveraban hasta el final. Y vemos el ejemplo del apóstol Pablo en su exhortación a Timoteo en la palabra de hoy. Dice la palabra de Dios así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y aquí el apóstol Pablo siempre, cuando exhorta a Timoteo o a los cristianos en cualquier iglesia a hacer de alguna manera o de hacer algo, él, después de dar el mandamiento o la exhortación, o podemos decir la imperativa, él nos habla de lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. En fin, lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es que Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para poder soportar la aflicción, para poder mantenernos fieles y firmes. Y es el glorioso evangelio, hermanos. No hay ninguna otra cosa que nos fortalece, que nos capacita, que nos hace capaces de poder soportar la aflicción y perseverar hasta el final en la fe. Y aquí el apóstol Pablo, como siempre, habla de la gracia infinita y merecida de Dios. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Encontramos ecos aquí de Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Que somos salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Encontramos ecos de la palabra aquí en Efesios 1, donde se habla de la elección de Dios que nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. El apóstol Pablo nos exhorta a meditar en la cruz de Cristo,
el glorioso evangelio para poder mantenernos firmes delante de la oposición que experimentaremos todos los días como cristianos. Sigue en el versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y de este versículo sacan el himno. Yo sé a quién he creído, es poderoso para guardarme. Yo sé a quién he creído, yo no me avergüenzo. Yo sé que Él es capaz, Él es fiel, Él es fuerte, Él es poderoso, Él es amoroso. Él me recompensará, me sostendrá hasta el final. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y aquí el apóstol Pablo dice: acuérdate, Timoteo, que yo soy tu mentor y yo he tratado de vivir como ejemplo para ti. No solamente he predicado y he enseñado, lo he vivido, lo he practicado. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. El apóstol Pablo aquí está hablando de la ciudad de Filipo y sus alrededores. Y en su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo estuvo ahí 3 años invirtiendo toda su energía y su fuerza en levantar cristianos, en establecer a la iglesia firme. Pero después de todo eso, muchos lo abandonaron. Y aquí da ejemplos, Figelo y Hermógenes. No sabemos mucho más acerca de estas personas, aparte del hecho de que ellos desertaron al apóstol Pablo. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Después de hablarle a Timoteo, a decirle, haz esto, nos da ejemplos. Un ejemplo negativo y un ejemplo positivo de personas que no se mantuvieron fieles hasta el final, que fueron demasiado débiles, miedosos, temerosos, y personas que no se avergonzaron de Cristo y de Pablo. Encontramos aquí estos dos ejemplos, el ejemplo de Figelo y Hermógenes, que abandonaron al apóstol Pablo y al evangelio y a Cristo Jesús, yendo tras el mundo. Y luego Onesíforo, que confortó a Pablo, que no se avergonzó de que Pablo estaba encadenado por el evangelio, de que lo visitó, aún corriendo riesgo de él sufrir algún daño, de ser perjudicado por asociarse con el apóstol Pablo y con Cristo. Ese Onesíforo me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Hermanos, preguntémonos a nosotros mismos cómo somos. ¿Somos como Figelo y Hermógenes? ¿Somos como Onesíforo? Y como Timoteo, que sabemos que aun siendo una persona muy tímida por naturaleza, por las palabras de exhortación y ánimo del apóstol Pablo, se mantuvo fiel. Fue un buen guerrero y soldado de Cristo Jesús. Hermanos, lo siento mucho, pero nuestra generación de cristianos es una generación muy consentida, tristemente muy egocéntrica. Creemos en Cristo, alabamos a Dios cuando las cosas nos van bien a nosotros. Pero cuando no nos van bien, cuando tenemos que sufrir por el nombre de Cristo Jesús, muchos ya le dan la espalda a Jesús, ya niegan la fe, van tras los placeres efímeros de este mundo. Así que, hermanos, para empezar el día de hoy, oremos de esta manera. Oh Dios, quiero ser un soldado fiel. Quiero mantenerme firme y entregado y fiel a ti hasta el final. Dame fuerza, dame tu gracia, oh Señor, y ayúdame a meditar en el Evangelio siempre, cada vez que experimente oposición en mi vida por mi fe. Que me acuerde de Jesucristo y que eso me dé fuerzas para poder perseverar hasta el final. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.